Clasificación de las obligaciones del derecho romano. Las obligaciones se definen como el vínculo jurídico entre acreedor y deudor, sin embargo, estas pueden presentar distintas características, de acuerdo a las cuales se realiza su clasificación. Cabe destacar que la siguiente clasificación no es romana, probablemente porque los juristas romanos no le dieron importancia, por lo que obedece a criterios modernos con fines didácticos. Clasificación de las obligaciones atendiendo a los sujetos. Las primeras obligaciones de esta categoría son las obligaciones ambulatorias. Por lo general, las obligaciones se establecen entre sujetos individualmente determinados desde un principio, pero existen obligaciones en las que ya sea el acreedor, el deudor o ambos, que no estén individualizados al momento de constituirse la obligación y las calidades del acreedor y deudor recaigan sobre las personas que se encuentran en determinada situación. Esto puede verse ejemplificado en las obligaciones de restituir lo adquirido con violencia. Obligaciones parciarias mancomunadas o a prorrata. Este es el caso de obligaciones en las que encontramos una pluralidad de sujetos, ya sea que existan varios acreedores o varios deudores, o varios acreedores y varios deudores a la vez. En las obligaciones parciarias o mancomunadas o a prorrata, cada uno de los sujetos tiene derecho solamente a una parte del crédito. En el caso de que existan varios acreedores, cada uno de ellos deberá pagar una parte de la deuda si es que existen varios deudores. Obligaciones correales o solidarias. En las obligaciones correales o solidarias, a diferencia de las mancomunadas, cada acreedor tiene derecho al crédito o cada deudor debe pagar la deuda en su totalidad. El pago efectuado por uno de los deudores extingue la obligación y libera a los demás. El que pagó puede a su vez cobrar a los otros codeudores la parte que le corresponda, así como los coacreedores pueden exigir su parte al acreedor que recibió el pago. La solidaridad debía manifestarse de forma expresa. De no ser así, la obligación se consideraba como mancomunada. El derecho romano considera tres fuentes de solidaridad: el contrato, el testamento y la ley. La solidaridad nacía del contrato gracias al libre juego de voluntades de las partes, del testamento del cual el testador imponía a varios herederos el deber de cumplir con una prestación a favor de una persona determinada o a favor de varias personas. El segundo gran grupo es el de las clasificaciones de las obligaciones atendiendo al objeto del cual se habla. Las primeras que se pueden encontrar en estos grupos son las obligaciones divisibles e indivisibles. En las obligaciones divisibles las prestaciones se pueden cumplir de forma fraccionada sin que por ello sufra menoscabo, y en las indivisibles sucede lo contrario, pues son divisibles las obligaciones de dar, ya que una cantidad de dinero, por ejemplo, se puede entregar en partes. Las obligaciones de hacer, por regla general, son indivisibles, como la de realizar una operación quirúrgica que no puede cumplirse de manera fraccionada. Podemos encontrar también las obligaciones genéricas y específicas. Las obligaciones genéricas son aquellas en las que el deudor está obligado a entregar un objeto indicado solo por su género, entregar, por ejemplo, un libro, un esclavo, un caballo. Mientras que en las obligaciones específicas el objeto está individualizado, por ejemplo, entregar al esclavo Pánfilo. Si el objeto se perdía, la obligación se extinguía y el deudor quedaba liberado, a menos de que se conviniera lo contrario, hubiera incurrido en mora o el objeto se hubiera perdido por culpa o dolo. Las últimas obligaciones dentro de este grupo son las alternativas o facultativas. Las obligaciones alternativas establecen dos o más prestaciones de las cuales el deudor solo debe cumplir con una. La elección le corresponde al deudor, salvo que se hubiera convenido otra cosa. Las obligaciones facultativas, en cambio, solo establecen una prestación, pero en algunos casos el deudor tendrá la posibilidad de liberarse al cumplir con una. En el tercer grupo son las obligaciones atendidas al derecho del cual provienen. En este sentido, las obligaciones pueden ser civiles u honorarias. Son civiles las que quedaron reglamentadas por el derecho civil y honorarias las que emanan del derecho honorario. Finalmente, el último grupo es la clasificación atendiendo a su eficacia procesal. Dentro de este grupo encontramos las obligaciones civiles y las obligaciones naturales. Son obligaciones civiles aquellas que están dotadas de acción para exigir su cumplimiento, mientras que las obligaciones naturales no están provistas de un medio judicial para obligar al deudor a cumplir. La distinción atiende, como ya se dijo, a la eficacia procesal de la obligación. Las civiles tienen eficacia procesal mientras que las naturales carecen de ellas.
Algunos ejemplos de estas pueden ser las obligaciones contraídas por los esclavos, las obligaciones que tiene un hijo al obedecer a su padre y las obligaciones que nacen de un simple acto. Toda la información fue extraída del libro de Derecho Romano de Marta Mariú Duarte y Román Iglesias González. Muchas gracias.